Invito ahora a Gustavo Kraselnik, rabino de la Congregación Kol Sherit Israel. Buenos días, un gusto estar aquí esta mañana. Voy a compartir una reflexión sobre la diversidad religiosa y la interreligiosidad en nuestro país, tratando de entender dónde estamos y cómo seguimos. Y antes de empezar tengo que pedirles disculpas porque voy a ser un poco autorreferencial. Y eso se debe principalmente a dos razones. La primera es que soy argentino y los argentinos somos autorreferenciales. Y la segunda es que me ha tocado de alguna manera participar de este proceso de la interreligiosidad que en nuestro país se ha desarrollado fuertemente en los últimos años y conozco de cerca en qué consistió. Esta foto fue hace casi exactamente un año. El lunes se cumplió un año de la inauguración del canal ampliado y esta imagen hizo visible para la mayoría de la gente la noción de una realidad interreligiosa en donde la convivencia y la fraternidad entre las distintas tradiciones, los líderes religiosos, es una realidad en nuestro país. De alguna manera marcó un punto de inflexión en el proceso. Ahí tiene una imagen un poco más amplia de ese día histórico en donde Panamá eligió en ese momento que se estaba proyectando hacia el mundo mostrar su diversidad religiosa y su experiencia de interreligiosidad. En ese sentido debemos tener claro, como este espacio propio lo sugiere, que la diversidad en todas sus formas debe ser vista como algo positivo, como una bendición. Y esa es la idea precisamente de un mosaico en el cual el total es una construcción que surge a partir de las múltiples identidades. No es un crisol de razas donde entramos diferentes y salimos todos igualitos, sino que es un mosaico en el cual la belleza surge precisamente de que cada uno pueda mantener su propia identidad. Hay uno de mis textos favoritos de la literatura rabínica, cuando se preguntan los sabios por qué la historia humana, de acuerdo al texto bíblico, comienza con un solo hombre. Entre varias respuestas dicen: para manifestar la grandeza del Creador, porque el hombre acuña muchas monedas con un mismo sello y todas se parecen unas a otras, mientras que Dios acuñó a todos los seres humanos con el sello del primero y ninguno se parece a su compañero. El texto tomado de la Mishnah, el primer código posterior a la Biblia, afirma no solamente que la diversidad debe ser vista como voluntad divina, sino que precisamente es una manifestación de la grandeza de Dios. Si nos venimos a nuestro país, la Constitución Política de la República reconoce la libertad de cultos. En sus artículos 19 y 35 deja claro este principio, en donde se da la libre profesión de todas las religiones y el ejercicio de todos los cultos. La mención final de reconocer a la religión católica como que es mayoritaria genera ciertas ambigüedades, algunas polémicas que debatiremos en otra ocasión. La libertad de cultos tiene que ver con la convicción de los padres de la patria, pero también con una realidad histórica que es la presencia de diversas tradiciones en nuestro país desde tiempos bien antiguos. Como saben, nuestra congregación celebró el año pasado 140 años de vida judía aquí en el Istmo, y la verdad que yo me sentía así como Vasco Núñez de Balboa, con ese orgullo, y me cruzo con mi amigo el obispo Julio Murray, que está por ahí sentado, y tenía un polo que decía 160 años de servicio en Panamá. No, pero eso demostraba la presencia de dos tradiciones religiosas que eran parte de la dinámica y de la estructura de la sociedad antes que se constituya la República. Y esta libertad de expresión
en el campo de lo religioso, esta libertad de cultos, fue manifestada de muchas maneras. Una de ellas es una colección de sellos postales que Correos de Panamá sacó en 1962 con diversas casas de culto. A la izquierda pueden ver la de nuestra sinagoga, nuestra antigua sinagoga, que está ubicada en Bellavista, y es una de las pocas sinagogas en el mundo que tiene su propia estampilla. Y investigando este tema, para esta presentación, descubrí que hubo una segunda serie de sellos dedicados a la libertad de cultos de 1983. Quiere decir que lo del 62 no fue una locura, un error o alguna idea que tuvo el que diseñaba las estampillas, sino que sin duda hay una constante que tiene que ver con esta realidad de la libertad de cultos como un factor fundamental en la dinámica de nuestra sociedad. Sin embargo, la libertad de cultos, la diversidad religiosa, es un fenómeno en el cual cada uno puede manifestarse y practicar su propia tradición y su propia fe, pero la interreligiosidad es otra cosa, es la interacción de las distintas tradiciones, de los distintos líderes, de las distintas comunidades basadas en la fe. Y en ese sentido, el gran cambio en el mundo occidental, diría yo, se produce después de las grandes tragedias que asolaron a la humanidad en la mitad del siglo XX. La Iglesia Católica saca su Concilio Vaticano II, donde hay un giro de 180 grados y una apertura hacia el diálogo ecuménico, intracristiano por un lado, y hacia el diálogo interreligioso por el otro. Y esa declaración se hace eco en Panamá rápidamente a partir de una semilla que siembra la amistad entre Monseñor Marcos Gregorio Magrat, que era el arzobispo de Panamá, y don Stanley Fidanque Brandon, que era uno de los dirigentes más importantes de la comunidad judía, presidente de nuestra congregación. Y en esa confianza y en esa amistad y en esa reflexión de dos hombres profundos e inteligentes, comienzan a sentar las bases, en este caso particular, del diálogo judeo-católico en nuestro país. Algunos años después fue el liderazgo del padre Néstor Jaén, quien con su carisma, su calidez, fue convocando a los distintos referentes religiosos para invitarlos a conversar y a establecer una dinámica que nos permita, a partir de las experiencias de fe, trabajar en proyectos mancomunados. Esta foto del año 2005, un año antes de que él falleciera, y tempranamente, tristemente, siendo el líder natural de este grupo interreligioso, da testimonio de cómo empezábamos a hacer el trabajo, cómo empezamos a construir confianza, a conocernos, a visitarnos, a aprender unos de otros para sembrar las bases de la interreligiosidad. Y lo que permitió ese trabajo como parte de un fenómeno mundial es llevar adelante un cambio de paradigma. Porque el paradigma tradicional del mundo religioso es este que tienen frente a ustedes, donde cada persona está convencida que la suya es la religión auténtica y verdadera, y por ende, en un pensamiento cuasi medieval, eso significa que los demás están equivocados. Y si yo parto de la premisa de que el otro está equivocado, no hay diálogo, o no hay diálogo de pares, hay diálogo para tratar de convencer al otro, sacarlo de su error. Y por eso entonces las historias de las religiones, especialmente las religiones monoteístas, se basaban en disputas y en desencuentros. El nuevo paradigma plantea que todos los caminos pueden ser legítimas formas para llegar a Dios. Hay un midrash, una interpretación rabínica muy bonita, que dice que Dios es como estas estatuas gigantes, que cualquiera la puede ver desde cualquier ángulo y siente que lo está mirando a uno. Dios de alguna manera se parece a eso. Cada uno puede mirarlo desde su perspectiva y sentir que Dios lo está mirando, porque obviamente desde la concepción de la fe, Dios, siendo algo tan grande y tan ajeno a la comprensión humana, definitivamente debe tener muchas formas para que cada uno se pueda conectar con Él.
Y sin duda que uno de los grandes promotores de este cambio de paradigma ha sido el Papa Francisco, quien no solamente en su propia acción previa como arzobispo de Buenos Aires, sino también en su actual función como Papa, es un gran promotor del diálogo interreligioso. En una serie de videos que comenzó a sacar como una forma de comunicar, el primero estaba dedicado al diálogo interreligioso y ahí él afirma claramente: la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Cambio de paradigma. Uno piensa en las disputas medievales donde había que convencer al otro y escucha estas cosas y se da cuenta que estamos viviendo tiempos diferentes. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Permítanme mostrarles una metáfora que quisiera usar. Esto es una imagen de un partido de básquet para mostrarle que soy un hombre abierto y pluralista y que no hablo solamente de fútbol. Que es el principal deporte, por cierto. Esta es una foto de un partido de la NBA que se llama el Juego de las Estrellas, donde se selecciona a los mejores de la conferencia oeste y juegan contra los mejores de la conferencia este. Lo que tiene en particular la imagen, si le prestan atención, es que los jugadores del mismo equipo tienen camisetas diferentes. Porque lo que pasa en ese juego, y aquí se ve mejor, en el equipo del oeste con grandes estrellas, es que todos forman el mismo equipo, pero cada uno conserva su camiseta. Porque la clave del diálogo interreligioso no es el sincretismo, no es crear una religión universal, sino la capacidad de trabajar juntos, cada uno desde su propia identidad, sin renunciar a quien es, porque eso, si uno renuncia a quien es, si uno cede sus convicciones, debilita. El diálogo requiere autenticidad, requiere que cada uno se plante desde su propia experiencia, desde su propia convicción, desde sus propias ideas para encontrarse con el otro. Y en ese sentido hemos estado trabajando aquí en nuestro país, en espacios académicos, litúrgicos, tratando de llevar este mensaje de interreligiosidad, de convivencia, de fraternidad, como una vía posible. El desafío es trasladar esta realidad a las comunidades de fe, a la gente común, a los feligreses, para que confluya la interreligiosidad, derribemos los prejuicios y podamos seguir construyendo puentes de fraternidad, de amistad y de convivencia. Algunas cosas se han hecho. Aquí hay un recital interreligioso de coros que organiza la comunidad Bahá'í. Esto es un encuentro de jóvenes que organizamos en el espacio de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez, preparándonos para el Foro Mundial que tuvimos ahora en mayo. Jóvenes de distintas tradiciones religiosas pasaron un día juntos, eso es en el Colegio Árabe de Colón, departiendo, conversando, etcétera, etcétera. Creo que el mensaje final para concluir es que tenemos que seguir fomentando estos espacios de diversidad religiosa, como tantas otras diversidades. Creo que nos enriquece, nos fortalece. Se puede replicar esto en distintos niveles. Nosotros tenemos una excelente relación aquí con la parroquia San Lucas de Costa del Este. La semana pasada los jóvenes hicieron una caminata de la fraternidad, salieron de la sinagoga y fueron caminando hasta la parroquia, cantando, conversando. Tenemos que promover estas cosas porque creo que como constructores de la sociedad tenemos que tener presente que compartimos un sentimiento común y esta imagen que tienen frente a ustedes es una imagen muy inspiradora, pero si la miran bien se van a dar cuenta que se trata de un mosaico. Muchas gracias.